Buenos días. Apuestas económicas y política fiscal. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en esta nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe por la mañana de este lunes 17 de junio del año 2019, dedicado a analizar diferentes temas de la realidad de nuestro país. Vamos a dedicar todo el programa para tener un panel de análisis de las apuestas económicas y de la política fiscal en nuestro país. Hay un nuevo gobierno, hay muchas expectativas sobre cuáles serán las líneas de acción en materia de política económica y política fiscal, pero también vale la pena hacer una lectura general en qué condiciones está la economía nacional y en qué condiciones están las finanzas públicas al finalizar la gestión de Salvador Sánchez Serén. Y es un gusto para mí recibir a Rommel Rodríguez, economista de Funde. También saludamos cordialmente a José Andrés Oliva, economista de FUSADES. Y también recibimos cordialmente a María Elena Rivera, economista de Fundaungo. Buenos días, bienvenidos a República, qué gusto que nos acompañen. José Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por el tiempo que les vamos a robar a las personas que nos miran. Gracias por tomar la invitación y estar con nosotros, José Andrés. María Elena, bienvenida, qué gusto nuevamente. Un gusto estar aquí en el programa compartiendo con Rommel, con José Andrés y contigo, Carlos, para poder aportar un poco al debate sobre estos importantes temas. Muchas gracias por tomar la invitación. Bienvenido, Rommel, y un gusto siempre tenerte acá. Un gusto, así es. El gusto es mío compartir con ustedes. Tenemos muchos temas que discutir y va a ser importante tener sus análisis, sus perspectivas sobre las proyecciones económicas y también la situación de las finanzas públicas en nuestro país. Vamos a plantear, o en este primer segmento voy a plantear una pregunta generadora para tener una primera reacción de ustedes, luego lo vamos llevando al tema fiscal y cuáles son algunas expectativas o las líneas desde su análisis económico por dónde pueden ir las políticas públicas en este campo de la economía, en este campo de las finanzas públicas, de la hacienda pública. Pero quiero partir de este elemento, José Andrés, escucho luego a María Elena y cerraríamos este primer bloque con la intervención de Rommel. Es una pregunta un poco más general, pero que permita tener sus elementos de juicio, José Andrés. ¿Cómo queda la economía salvadoreña tras 5 años de la gestión de Salvador Sánchez Serén? Bueno, la situación del país en estos momentos económica, pues tiene un patrón acentuado de bajo crecimiento. Son muchos años donde hay poca generación de empleo de calidad formal, entonces hay una insatisfacción de parte de la ciudadanía para tener mejores ingresos y mejores perspectivas de cómo es el futuro. Entonces la familia sí se encuentra en una situación de incertidumbre y también de dificultades, ¿verdad? Desde el punto de vista agregado, macroeconómico, una economía que no termina de tener un acceso mayor a los mercados internacionales, algo así como al principio de la gestión el 25% del producto eran exportaciones, al final es el mismo 25%, entonces no avanzamos en esa búsqueda de competitividad y de mejor aprovechamiento de las oportunidades del exterior. Ok, tenemos entonces en el primer lectura o en la primera intervención de José Andrés, incertidumbre, un bajo crecimiento económico, digamos, un saldo no muy favorable que necesariamente tenga un beneficio a la vida cotidiana, a la vida familiar en su economía. María Elena, ¿qué elementos considera usted? ¿Se suma a los que ha mencionado José Andrés o incorporaría otros elementos de esta lectura general de la economía salvadoreña al finalizar la gestión de Sánchez Serén? Yo creo que hay una coincidencia bastante generalizada en el diagnóstico económico que se hace sobre la gestión del presidente Sánchez Serén, pero como ya lo mencionaba también José Andrés, son situaciones y son patrones que se han venido dando de larga data. El bajo crecimiento es algo que se ha venido presentando en la economía de El Salvador desde la década de los 90, a mediados de la década de los 90, que se empezaron a tener bajas tasas de crecimiento económico y es algo que no se ha logrado superar, no se han implementado las adecuadas políticas probablemente. Sabemos que tenemos también una baja inversión con respecto al PIB
es del 17% y la inversión privada no supera el 14%, cuando estamos hablando que países que logran altas tasas de crecimiento invierten hasta más del 25% de su Producto Interno Bruto. Es decir, uno de los motores principales para el crecimiento y para la generación de empleo, que es lo que afecta directamente a la población, y hablamos de empleo decente, de empleo y trabajos dignos, con acceso a seguridad social, con la seguridad también en su lugar de trabajo y que les permita también unos adecuados ingresos para ellos y sus familias, no se está cumpliendo. Entonces, no se están llenando las expectativas de las personas y de los ciudadanos con respecto a las necesidades laborales y económicas, pero esto también es por el mal desempeño que ha tenido la economía. Es decir, son variables que se encuentran íntimamente relacionadas y que están afectando el bienestar de la población. Rommel, ¿cuál es tu apreciación sobre esto? ¿Hay que agregar otros elementos o hay que matizar algunos de los que se han mencionado, tanto por José Andrés y María Elena? Yo creo que un elemento muy importante para analizar la situación económica del país que se ha tenido en los últimos años también es la falta de directrices claras en cuanto a lo que podría ser una estrategia de crecimiento, una estrategia de desarrollo, liderada obviamente, digamos, por el señor presidente, en su momento el presidente Sánchez Serén y el gabinete económico, ¿no? Tenemos un sector exportador que no levanta cabeza, o sea, sí hay empresas exportadoras exitosas, pero el sector exportador o el patrón de inserción internacional, digamos, en la economía global, no ha sido exitoso, ¿no? Entonces tenemos un déficit comercial permanente, ¿no?, que hace mucho daño a la balanza comercial y que también afecta de alguna forma, ¿verdad?, a la balanza de pagos, ¿no? Entonces, yo considero que el tema del entorno político ha jugado un papel clave. O sea, si nosotros nos recordamos al inicio de la gestión del presidente Sánchez Serén, él tuvo algunos acercamientos con el sector privado, ¿verdad?, con las gremiales empresariales, pero esos encuentros, digamos, no fueron al fin de cuentas muy afortunados. Es decir, fue algo más cosmético que al final, digamos, no contribuyó a diseñar, digamos, a acordar algunas medidas o consensos básicos para impulsar la economía hacia el crecimiento. Y un aspecto que decía Andrés muy importante, el tema de las expectativas, es decir, cómo limar hasta cierto punto, digamos, asperezas con el que era el primer gobierno de izquierda en la historia de El Salvador, ¿no? Y digamos, hablar con el sector privado. Entonces no se dio esos diálogos y yo considero que el resultado que tuvimos, digamos, del desempeño económico, una tasa de crecimiento promedio bastante baja, creo que es un resultado lógico de estos, lamentablemente, desatinos que hubo en la gestión de la política económica y la fiscal también. Empiezo contigo, Rommel, y pasamos por María Elena y cerraríamos con José Andrés. Mencionabas un elemento importante. Podemos hacer la lectura de 5 años, pero si vemos la gestión de Mauricio Funes, 10 años del FMLN en el ejercicio del gobierno, con acuerdos y alianzas en la conformación del Ejecutivo, pero uno de los aspectos es el partido de izquierda tenía claro cómo trabajar un modelo económico, un proyecto económico. Deja esa impresión si las apuestas que ellos tenían de noción política, de acción de la economía y de la intervención del gobierno en esto, se materializaron en un proyecto como tal, o daba la impresión que por las medidas que hacían no gestionaban un modelo, no lanzaban el modelo que ellos tenían del trabajo de la economía y del desarrollo económico. ¿Cómo podemos leer esto? Sí, al parecer sí, cuando uno revisa el plan quinquenal de desarrollo que se diseñó en el periodo del presidente Funes, hay algunas líneas de acción interesantes, ¿verdad? Incluso cuando uno hablaba con los técnicos, tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central, se hablaba de una diversificación productiva del país, ¿no? ¿Verdad? Pero considero que el fallo más grave fue al momento de implementar y darle vida en términos operativos concretos, digamos. Esa visión fue que creo que los intereses que ahora han sido más evidentes con, bueno, los casos de corrupción, intereses creados también por algunos funcionarios que estaban asignados por razones prácticamente políticas, pudo haber ido minando, ¿no?, digamos, la operativización de estos planes, ¿no? También alguna contradicción, considero yo, entre impulsar un programa económico de crecimiento y desarrollo con miras, como se expresaba por parte de la izquierda, más orientada a las mayorías populares, ¿verdad?, o a los sectores más vulnerables del país, pero que al final, como existen evidencias y bueno, hay evidencias
incluso jurídicas, ¿verdad? Hay un sector, digamos, del que fuera partido oficial hace unos pocos meses, ¿verdad?, de personas en altos niveles que se han enriquecido, digamos. Entonces considero que esos aspectos también han minado la credibilidad y la legitimidad, digamos, de esos programas o ese plan, digamos, que se quiso implementar, ¿no? Y considero que también, lamentablemente, ¿verdad?, fue eso lo que hizo perder, digamos, a este partido las elecciones. Marielena, ¿usted considera que el FMLN gestionó un modelo que le daba arena y que estuvo 20 años en el ejercicio del gobierno e implementó una serie de políticas con una concepción, lo gestionó y no permitió a ellos desarrollar su propio proyecto, o básicamente no lo tenían por los indicios que tenemos de medidas de política económica y las acciones que el gobierno pudo hacer en este periodo de 10 años? Sí. Coincido con Rommel en su planteamiento sobre que sí habían un diseño y unas apuestas por un tipo de modelo, pero probablemente la implementación no se llevó a cabo de la misma forma, y es porque ahí es quizás un tema más de naturaleza política, como bien lo señalaba Rommel. Habían diversos intereses que probablemente no estaban alineados hacia la implementación de todas estas medidas que en algún momento se habían planteado en sus planes quinquenales, en sus planes de gobierno, para poderlas desarrollar a cabo. Pero también, aparte de los desacuerdos que pueden haber existido al interior, también es necesario tomar en cuenta que para llevar a cabo esta serie de medidas se necesitan acuerdos políticos, y que es el entrampamiento que probablemente se ha tenido en el país para llevar a cabo un acuerdo fiscal, para llevar a cabo otro tipo de medidas económicas que favorezcan el crecimiento y el desarrollo inclusivo de la población. Y creo que es un tema que, si bien se ha tenido en mente y se ha visualizado, pero no se han hecho los suficientes esfuerzos y de forma sistemática, transparente y con las reglas claras. Siempre se terminan haciendo negociaciones entre grupos que no queda muy explícito cómo es que se llegan a tomar ciertas decisiones, lo cuales no han permitido avanzar en los cambios y reformas que se necesitan. Obviamente también, como mencioné, hay desacuerdos de intereses al interior y entre grupos, pero probablemente un esfuerzo más decidido podría haber ayudado a avanzar en algunos temas que simplemente se entramparon por falta de visión y de entendimientos, ¿verdad? Tuvimos, no tanto en el primer gobierno, pero en el segundo, un default selectivo por $50 millones. No es una cifra, es una cifra considerable, pero no es una cifra astronómica, que no se podía llegar a acuerdos, sino que simplemente fue porque no se querían hablar. Entonces, han habido situaciones que han afectado y tenido impactos directos en la economía del país, en el desempeño fiscal, y que al final han terminado también afectando a la población por desacuerdos. José Andrés, ¿qué considera usted? ¿Un partido que no se definió en su programa económico o no dio claridad en concreto de sus intervenciones en política económica, o también, retomando las apreciaciones tanto de Rommel como Marielena, un partido en el ejercicio del gobierno por 10 años, entre el 2009 y el 2019, que no pudo hacer las alianzas políticas ni tampoco los acercamientos con los actores económicos? ¿Hay una parte de ambas? ¿Usted considera que hay otro factor que puede ser más determinante? Bueno, estos aspectos son complejos y tienen muchas aristas, ¿no? Yo quería traer a colación que, bueno, si agarramos el porcentaje de pobreza en general, en el 2006 era 38%, en el 2016 era 38%. Entonces, en 2017 bajó algo sutil, pero es importante, pero muchos años con un porcentaje que se mantuvo estructuralmente en ese nivel. Entonces, ciertamente el país tiene bajo crecimiento, es una especie de trampa de bajo crecimiento, donde hay una inclusividad débil que se traduce en que los pobres no vayan saliendo de la pobreza. Para desentrampar la situación se requiere de acciones de muchas partes de la sociedad, y quizás es importante reconocer y ver que cada segmento tiene un rol. O sea, el sector privado tiene un rol, bueno, que haga bien su rol, innovar, crear ideas, el emprendedurismo. El sector público tiene su rol, crear la infraestructura básica, administrar bienes públicos con calidad y que haga su rol.
si cada sector puede hacer bien lo que le toca, entonces vamos a construir una sociedad mejor. Quizá haya fallas en los dos sentidos, haya momentos en que el sector privado podría haber tenido mejor claridad del sector público y viceversa, pero también considero que esta situación no es algo que baja de arriba hacia abajo, sino que es una especie de consenso espontáneo que no se puede controlar, donde cada segmento haga lo que le corresponda de la mejor manera posible. Entonces, de esa forma poder avanzar en una inclusividad mejor, en una mejor economía, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que las apuestas tienen que ser estratégicas. No pueden ser muchas apuestas, sino que ¿cuáles? 3, 4, y de esas vamos a dar prioridad y vamos a avanzar. Entonces, si estamos muy amplios en las propuestas estratégicas, ya no hay apuestas estratégicas, por ejemplo. Bueno, retoma estas ideas que ha mencionado José Andrés, la vamos a abordar en los siguientes bloques respecto al nuevo gobierno, si debe ser prioridad y proyectos estratégicos en materia económica, que son las claves para la actividad de la economía, de las finanzas públicas, o ustedes perciben, aunque la verdad esto inicia nada más, apreciaciones o tienen percepciones de que esto todavía no está totalmente claro. Pero tenemos que hacer la primera pausa, seguimos discutiendo con los economistas. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Esta mañana les ofrecemos un panel de análisis sobre las apuestas económicas y política fiscal. Nos acompañan 3 economistas, María Elena Rivera de Fundaungo, Rommel Rodríguez de Funde y Andrés Oliva de Fusades. Ahora, hay un aspecto que quiero poner y cómo hacer la transición. Este punto nos permite hacer la transición de la gestión de Sánchez Serén al reto que asume el nuevo gobierno, pero retomo una información que publicó el Banco Central de Reserva. Ellos suelen hacer siempre su estado de la situación de la economía salvadoreña al cierre de cada año, ¿no? Y lo hicieron para el 2018. Y en esa presentación, además de las perspectivas del 2019, Rommel planteaba un asunto aquí interesante. Mencionaban que algunos aspectos que habían generado certidumbre a la economía, lo cito tal cual, habían sido algunas políticas públicas. Hablaban de aquellas del fomento y diversificación a la transformación productiva, la política nacional de emprendimiento, el aumento al salario mínimo, pero también hablaban de un impulso al crecimiento de la economía, a pesar de que se ha movido entre 2.2, 2.3, 2.4 hasta llegar al 5, 2.6. Pero bueno, ellos mencionaban que esos factores de política pública y estos elementos del crecimiento de la economía o del impulso al crecimiento de la economía son los que habían dado certidumbre de la economía salvadoreña. ¿Compartís un poco esta idea o esa lectura que el Banco Central hizo a finales del 2018 de cómo se había dado esto? Y ya hablaré un poco de las estimaciones para el 2019. No lo comparto. Considero que uno de los éxitos, bueno, que se dice a creer los éxitos, el gobierno saliente, ¿verdad?, sobre el crecimiento de la economía ha sido fundamentalmente un mayor dinamismo de la economía mundial, ¿verdad?, que ha jalado un poco la actividad económica de nuestro país, ¿no? No puedo negar de que la gestión anterior en estas políticas que tú mencionabas, Carlos, no han tenido una incidencia positiva sobre algunos grupos, digamos, de personas y de personas trabajadoras y empresarios, ¿verdad? Pero de notar que esas políticas han sido suficientes para dar 1 o 2 puntos al crecimiento, creo que es muy, pero muy positivo, digamos, ¿no? El impacto sería muy favorable. Obedece más a que la situación de la economía mundial hasta hace poco, ¿verdad?, debido al conflicto que se está manteniendo entre Estados Unidos y China, ¿verdad?, ha hablado un poco la economía salvadoreña, ¿verdad?, y que estamos creciendo por encima del PIB potencial, ¿no? Aunque esto será sostenible en el mediano y largo plazo, lo dudo, ¿verdad?, especialmente, digamos, porque tenemos un nivel de productividad bastante bajo y también porque la misma economía mundial gradualmente se va a ir deteriorando, ¿no? Entonces, acá el punto de quiebre, ¿no?, o la nota principal debería de ser cuando sale esta gestión gubernamental, digamos, del FMLN, ¿serán estos programas que tú bien has destacado, se mantendrán, ¿verdad? ¿Qué quedará de estos programas y será retomado por el nuevo gobierno de Nayib Bukele? ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento que se pueden tener con esos programas? Y si realmente estos programas son sostenibles, digamos, con unas finanzas públicas que están bastante deficitarias y bastante debilitadas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿verdad?, considero que existe un
un trabajo orientado, como tú bien dices, al tema de la diversificación productiva, el tema del empleo, ¿verdad? Pero principalmente en el tema de la diversificación productiva no ha sido exitoso, como lo decía hace unos minutos, digamos. La forma en que nuestro país se ha insertado en la globalización no ha sido exitosa, ¿no? Seguimos manejando un esquema de zonas francas, digamos que no siempre trae buenos salarios, sin embargo genera algunos empleos y está basado sobre incentivos tributarios a la inversión que erosionan la base tributaria digamos, y no permite recaudar suficientes recursos. Pero la pregunta es, digamos, con la nueva gestión económica del nuevo gobierno, no se ve, digamos, el cambio de paradigma o no tenemos señales, digamos, de por dónde se va a hacer esta modificación. Al menos en el tema fiscal, ¿verdad? Uno creería que la situación será más o menos parecida, ¿verdad? Porque el ministro de turno prácticamente es el mismo, ¿verdad? Que estuvo el último año en la gestión del presidente Sánchez Serén. Y pues la concentración sería más que todo en estabilizar lo más posible las finanzas públicas, ¿verdad? Contener el déficit y estabilizar la deuda hasta donde sea posible, ¿verdad? Hasta donde sea posible, ¿no? Le incorporo este elemento, María Elena, que Rommel ya mencionaba sobre las políticas, según el Banco Central, que habían generado certidumbre en la economía, pero también en esa presentación del cierre de año 2018 mencionaban que el impulso al crecimiento estaba marcado por un mayor gasto del consumo final de los hogares, pero también de la inversión, y que habían ciertas actividades económicas que habían mostrado un crecimiento relevante: construcción, actividades de servicios, manufacturas. Pero el punto es, entendiéndolo económicamente, es ¿han sido mediadas estos resultados o estas expresiones que mencionaba el Banco Central por las políticas del gobierno, o hay otras variables o factores que hay que tener en cuenta para decir que aumentó el consumo de los hogares, que existió más inversión, o que algunos rubros de la actividad económica pues les ha ido bien en el tramo del 2018 e inicio del 2019? Sí, bueno, yo considero que quizás me voy a un punto más general todavía, y que si bien sobre algunas políticas implementadas se pueden tener algunos datos, pero no hay una práctica también de evaluación y seguimiento de las políticas económicas. Tal vez de algunos programas sociales tenemos datos para poder darles monitoreo, para poder cuentan con evaluaciones de impacto adecuadas que sí permiten hacer esta atribución de qué efectos han tenido sobre los resultados, ya sea en mejoras en las condiciones de la población, tanto económicas, en salud o en educación. Pero en El Salvador tenemos una carencia también de datos buenos y confiables. Si bien se dio un avance precisamente con la actualización del sistema de cuentas nacionales que llevó a cabo el Banco Central de Reserva y que presentó en el 2017, ¿verdad? Hay todavía importantes brechas. Sabemos que no tenemos un censo de población actualizado que permita también hacer un diseño mejor de las políticas públicas. Incluso las asignaciones municipales que se hacen del presupuesto dependen de un censo desactualizado, cuando tienen que tener parámetros adecuados para poder asignar lo necesario y lo pertinente. Y también sabemos las deficiencias que tiene la encuesta de hogares de propósitos múltiples para hacer también los análisis que necesitamos para contar con la evidencia adecuada que nos alimente todo el ciclo de política pública, desde el diseño hasta su seguimiento y evaluación, para poder hacer estas atribuciones y saber de qué resultados estamos hablando. También se mencionaban sobre el modelo de promoción de las inversiones con incentivos fiscales, y no se tienen análisis sobre el costo-beneficio que todos estos incentivos que se han venido dando para aumentar la inversión han tenido o han arrojado en términos de generación de empleo, en términos de dinamización de la economía. Entonces, y son los que se siguen aplicando, y el modelo que se sigue aplicando sin saber si en efecto están teniendo algún resultado beneficioso o simplemente están nada más erosionando más la base fiscal que tenemos en el país sin generar los beneficios que se esperaría. Bueno, dos puntos que tomamos en cuenta acá, José Andrés, de lo que menciona Rommel y María Elena, es
para hacer el mejor contraste de las políticas con sus resultados necesitamos datos e información más precisa. En algunos de los casos hay otros factores o variables más externas, por decirlo así, de la economía mundial que influyen en actividad más doméstica. Pero incorporo un elemento para escucharle, tener su reacción de estos componentes que estamos discutiendo y un elemento más, porque el Banco Central de Reserva estimaba o tenía una proyección que para el 2019, aunque ya estamos finalizando el semestre del 2019, que la política migratoria de Estados Unidos y la falta de acceso a financiamiento es lo que iba a marcar la condición del crecimiento económico, que iba a ir a la baja. Es según la estimación que el Banco Central. Nuevamente, variables externas que tienen implicaciones a nivel doméstico. ¿Usted comparte un poco esto o hay que leer otra serie de componentes u otras variables para entender un poco la situación de la economía y qué tanto, si ese crecimiento económico viene mediado por las políticas que implementó el gobierno que sale? Sí. Bueno, yo quería ver varios puntos la respuesta, ¿verdad? Sí. Primero, coincido con María Elena completamente y es un reto para el nuevo gobierno de preservar algunos activos de generación de información que se tienen. Esa generación de información, de datos estadísticos, no se le da el valor que tiene, porque a través de eso podemos saber, estamos fallando, podemos corregir. Y si no tenemos ese monitoreo de evaluación de seguimiento, podemos estar haciendo cosas sin saber que tenemos éxito. Me refiero desde los precios de la canasta básica hasta la cantidad de homicidios del país. O sea, todo el set de información es un activo con que cuenta el país y no hay que perderlo. Y el nuevo gobierno tendría ahí, y la sociedad misma, una forma de ver su gestión. Porque no es conveniente que un gobierno se evalúe a sí mismo, sino que es a través de los datos, de la evidencia. Por el lado de la variable externa, Estados Unidos y su economía tienen una influencia enorme en el país. Es el destino muy grande de nuestras exportaciones, recibimos las remesas y hay un claro correlación entre el crecimiento de Estados Unidos con el nuestro, y en Estados Unidos hay ciertas señales donde hay un periodo muy largo donde ha crecido fuertemente, una tasa de desempleo muy baja, y eso podría revertirse, porque no puede ser que siempre esté así. Llega un momento en que eso se puede revertir, y sí, entonces El Salvador tendría un impacto internacional en ese sentido. Entonces es importante tener las capacidades internas, ¿verdad? La calidad de nuestras finanzas públicas, que no nos haga un país vulnerable, sino que tengamos fortaleza para atender esas crisis. Y ahí tenemos muchas falacias o muchas dificultades, ya lo saben los compañeros economistas, pero tenemos una deuda alta, 70.7% del PIB. Al principio de la gestión pasada, los intereses sumaban como 600 millones, ahorita van a sumar 1.000 millones, y la cartera de educación también. Entonces, solo eso ya nos deja un país complicado para adelante, pero que hay que ir resolviendo, ¿no? Sobre la marcha, ¿verdad? Varios de estos aspectos de decisión de política fiscal. Tengo que hacer la pausa. Al regresar vamos de lleno a esto, a la materia fiscal. ¿Cuáles son algunos de los retos que asume el nuevo gobierno y desde su perspectiva en el análisis económico, cuáles constituyen aquellas prioridades? Volvemos en minutos. En este panel de economistas que tenemos esta mañana del 17 de junio nos acompañan Rommel Rodríguez, María Elena Rivera y José Andrés Oliva, y vamos a hablar en este segmento de lleno de la política fiscal. Es uno de los temas fundamentales. Ya hemos hecho una lectura de la economía o en qué condiciones ha quedado la economía al finalizar la gestión de Salvador Sánchez Serén, y ese marca un poco las decisiones o los ritmos que va a tomar el nuevo gobierno en política económica, que lo retomaremos al final, ya cuando hagamos un balance de esta plática que les estamos ofreciendo a ustedes. Pero ahora viene el tema de las finanzas públicas, Rommel, y aquí lo planteo de esta manera como una primera pregunta generadora para tener la reacción de José Andrés y María Elena, pero desde tu perspectiva en el análisis económico, ¿cuál es el principal reto en materia fiscal que asume el nuevo gobierno, por lo menos en sus primeros 2 años y medio de gestión? Sí, el primero, sin duda, que es renegociar el tema de la deuda, digamos, por los bonos que se tienen que volver a emitir por la deuda en el periodo que va, bueno, ya están los de 2019 aprobados en el presupuesto, pero sí los que van de 2020 a 2024. Creo que
los esfuerzos por parte del jefe de la cartera correspondiente, que en este caso es el mismo ministro de Hacienda, van a ser orientados hacia esa vía, ¿verdad? Y eso por un lado, y por otro lado, también siempre las negociaciones tradicionales, y voy a decirlo así, para poner un poquito más candente el asunto, encarnizadas en torno al presupuesto, ¿verdad? Donde van a ir incorporadas esta deuda, ¿verdad? Dudamos, digamos, ahorita de la estrategia que se va a utilizar. Recordemos que en abril del año pasado el mismo ministro que está actual fue a la Asamblea Legislativa y presentó un paquete completo, digamos, para esa reestructuración de deuda, digamos, de 2019 a 2024, ¿verdad? No sé si lo volverá a hacer ahora por orden del señor presidente o se quedarán, digamos, incorporando en cada uno de los proyectos de presupuesto de cada año lo que corresponde a pagar el servicio de la deuda por el vencimiento de los eurobonos, ¿verdad? Ese es por un lado. La otra, supongo que más tarde o más temprano buscarán bajar el saldo de las letras del Tesoro, ¿verdad? Que en su último informe creo que habían bajado un poco a 735 millones de dólares, pero aún así es una presión importante en la caja fiscal. Y en esta vía, como son unas finanzas públicas que están bastante frágiles, digamos, desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, considero que el primer papel, ¿verdad? Y el esfuerzo se va a concentrar sobre todo en contener el déficit y la deuda hasta donde sea posible, ¿verdad? Ahora bien, cuando se habla de este tema se recurre con mucha frecuencia, y lo hace, por cierto, el ministro actual lo hace con mucha frecuencia, a la ley de la responsabilidad fiscal. Y hemos tenido ejemplos, digamos, en estas últimas semanas, hasta grupos de sindicatos han marchado hacia la Secretaría de Estado, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, que quieren incrementos salariales, y él aduce una y otra vez que es porque eso viola la ley de responsabilidad fiscal. Entonces yo creo que una pregunta que nos podemos hacer todos y todas los ciudadanos, ¿verdad?, pero también los especialistas en el tema, es hasta cuándo o hasta dónde va a soportar esa ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad?, que es como una especie de camisa de fuerzas para gestión de las finanzas públicas, y si realmente las presiones políticas, y voy a ir más lejos también, o las presiones populistas, ¿verdad? O sea, en cuanto a gastar más, a atender grupos vulnerables, ¿verdad?, van a circunscribirse a cumplir esa ley de responsabilidad fiscal. Así que yo en un principio sí veo que la tarea va a estar orientada mucho, digamos, a buscar hasta donde sea posible la estabilización de la deuda, especialmente porque, bueno, los informes de los organismos internacionales, el último artículo 4 del Fondo Monetario ha llamado mucho la atención sobre eso, ¿no? Es decir, escucho a José Andrés y luego voy con María Elena. José Andrés, por lo que plantea Rommel, estos 2 años y medio puede ser de apretarse un poco el cinturón en el sentido de hay que buscar renegociación de deuda, luego vemos una composición, bueno, que está el presupuesto 2020, pero luego vemos una composición del gasto público, aquellos sectores y grupos en función de nuestras propuestas de campaña, pero de momento sería como la primera variable acá es renegociación de la deuda, dado que es algo que apremia, no solo por el monto, sino por las fechas de cumplimiento. ¿Coincide usted con esta idea? Sí, es importante que, bueno, a medida, un detalle importante, El Salvador tiene de los 18.000 millones, alrededor de 6.000 millones son bonos, y esos bonos se vencen, y esa fecha, El Salvador, para la comunidad internacional, tiene que honrar sus compromisos. Entonces, al tener la aprobación de un nuevo bono, se cancela el anterior. Entonces, así se va llevando los 6.000 millones hacia adelante. Pero cada uno de esos momentos hay un escrutinio de cómo está la situación. Y quizá ahí es donde el sector público o el gobierno tiene en sí mismo, en su ámbito, la decisión. Y el déficit, o sea, el déficit en sí mismo, al disminuirse, manda una señal que hace que ese nuevo bono tenga una tasa de interés más baja, y entonces va descompresionando la situación. Pero si el déficit empieza a subir, entonces la tasa de interés sube. Sí. Nosotros sí mirábamos con preocupación que de 2017 a 2019 hay una ampliación en el déficit fiscal, está yendo de 2.5 a 3.2, por decirlo así, la situación pasiva sin decisiones, y tener un déficit más alto implica apremiantemente necesidades de financiamiento más altas. O sea, el año que viene el de financiamiento que se necesita es mayor al del año anterior. El año anterior fueron 500 millones y hacíamos unos cálculos nosotros que haríamos a 800. Entonces la decisión es, ¿vamos a emitir un nuevo bono
Vamos a recurrir a un organismo para que nos financie en ese monto. ¿Qué señales vamos a mandar para estabilizar el déficit? Como decía Rommel, en una situación en que la estamos ampliando. Y eso es trascendental. También desde el punto de vista de este ratio de la deuda con el PIB, que es como la razón de endeudamiento, que está en 77, consideramos que lo prudente es una contundente señal de cambiar ese patrón a que descienda, paulatinamente, pero que descienda. Entonces, para lograr eso tiene que haber una reacción fiscal mucho más fuerte, porque en estos años también el déficit se había reducido antes, de 4.2 a 2.3. Esa reducción fue importante, pero fue muy débil para lo que el país necesita. Entonces, la deuda no termina de dejar de subir. Ahí está el núcleo de la situación que hay que abordar. Ahora, con esta idea de José Andrés, María Elena, el fantasma, por ponerlo de esos términos, del impago está merodeando a este gobierno, o sea, lo tendrá ahí presente. ¿Por qué razón? Los análisis de crédito que hace Moody's y que luego publicó recientemente Fitch Rating, Moody's pone B3 estable, Fitch Rating B-, pero el asunto aquí es: el escenario de impago todavía está presente para este gobierno, lo que le significa que el tema de la deuda se vuelve prioridad por temas de indicadores de carácter macrofiscal. Pero luego en el siguiente bloque les quiero plantear esto del pacto fiscal o ajuste fiscal. Pero de momento o sea, el escenario de impago lo puede tener a la vuelta de la esquina este nuevo gobierno, por lo tanto debe de su prioridad un replanteamiento de su deuda y también los términos con los cuales va a pagar y honrar esos compromisos. Sí, en efecto, creo que es una de las prioridades y una de las primeras tareas en materia fiscal que el gobierno debe atender, esta renegociación y reestructuración de la deuda, pero también creo que no debe dejar de lado otros y ver como oportunidad en este periodo otros planes que ya se venían implementando que pueden beneficiar también al desarrollo. No se debe de dejar colgada la implementación del presupuesto por programas con orientación a resultados. Debe de contarse con un plan en el momento que, cuanto antes, el plan quinquenal, y debe estar articulado también con la forma en que se va a presupuestar, para que también no solo se vea el ajuste necesario que se tiene que hacer en términos de deuda y en términos del déficit fiscal, sino que también podamos tener un gasto público eficiente y un gasto público orientado a resultados para el bienestar de la población. Además de este tipo de proyectos que ya se tenían en camino, creo que también debe de fortalecerse la rendición de cuentas y el acceso a todos los datos que se tenían en el gobierno anterior, pero creo que debe incrementarse también esta transparencia para poder darle el seguimiento adecuado y que se tenga una Contraloría realmente social con la información necesaria para poder fiscalizar lo que el gobierno está haciendo en esta materia. Ahora, es decir, el presupuesto por resultados, que también es un elemento clave que nos menciona acá María Elena, y antes de irnos a la pausa, Rommel, es clave porque te permite decir del financiamiento que tengo y dónde va estimado mi gasto público en este tipo de programas y proyectos, y espero que los resultados se den en cierta temporalidad. Pero también incorpora el elemento, y te lo consulto a ti también, de lo que le preguntaba a María Elena sobre estos análisis del crédito que te dan. ¿Qué tanto estas definiciones están marcadas por los factores políticos más que los económicos en sí mismos? O sea, nos lleva siempre al tema de la búsqueda de entendimientos políticos entre los agentes en la Asamblea Legislativa que puede determinar tu situación de crédito, tu análisis de riesgo y decirte que eso es fiable o no es fiable, o te aumenta las tasas de interés. Es decir, estos componentes que se ven un poco complejos, pero que en la práctica influyen en las decisiones políticas o las acciones políticas. Es precisamente por lo que decía Andrés, ¿no? Que una gran parte de nuestra deuda, ¿verdad?, los tenedores de esos eurobonos son tenedores privados, ¿verdad? Entonces, estas personas quieren saber si el Congreso salvadoreño, cuando apruebe el presupuesto, ¿verdad?, lleva incorporado el pago de esos eurobonos que ellos tienen, digamos, ¿verdad?, porque no quieren perder, ¿no? Es lógico, ¿no? O si se va a dar un proceso de renegociación completa de la deuda de 2020 a 2024, digamos, cómo, digamos, y cuándo va a estar aprobado eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, llama la atención, y lo han hecho una y otra vez, tanto en el caso de FUSADES y FUNDE,
la visita constante, digamos, de estas calificadoras de riesgo para saber la situación, no solamente en materia económica, porque esos datos están disponibles, digamos, a nivel del Fondo Monetario, sí, el Banco Central de Reserva, ellos mismos pueden sacar sus indicadores fiscales de riesgo, ¿no?, en base a eso, pero necesitan tener un conocimiento también del entorno político que es el contexto político que se vive en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que nos dice acá la experiencia? Que son negociaciones arduas, ¿verdad? Que son negociaciones difíciles, intensas, que a veces hasta el último momento, el último minuto, el último segundo es que se alcanza una especie de acuerdo, pero un acuerdo que se dice en economía subóptimo. No es el mejor, ¿verdad? Pero es más o menos lo viable políticamente, ¿verdad? Que se ha alcanzado, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que no veo cómo la situación va a ser diferente, ¿verdad? Más allá de lo que una actitud positiva que noto en el presidente actual, ¿no? Y de hecho lo escuché en alguna oportunidad, quien dirige Proesa ya ahora, ¿verdad? De que, bueno, la labor de los partidos no les toca nada más ni nada menos que sumarse a la visión del presidente y apoyar desde el Congreso esa visión. Lo veo muy difícil, digamos, a la hora de ver el presupuesto y de ver, digamos, estas renegociaciones, a unas sabiendas, digamos, de que un impago, ¿verdad?, nos afecta a todos, ¿no? Pero también en este proceso supongo que cada uno de los actores y los diputados, actores económicos y los actores políticos, en este caso los diputados, buscan, digamos, establecer sus condiciones. Nosotros hemos encontrado evidencia en este trabajo que ha hecho la Funda en los últimos años, cómo muchas veces los partidos, para votar definitivamente por el presupuesto, abogan porque algunas organizaciones no gubernamentales, digamos, que son muy cercanas a ellos, ¿verdad?, o entidades, estén ahí en el presupuesto explícitamente para aprobar el presupuesto. Si no están, no lo hacen, ¿verdad? Entonces, son aspectos políticos que se van a ir viendo ahí y se van a ir tomando en cuenta. Bueno, aquí hay un elemento interesante. Esto nos da la pauta porque en el siguiente bloque quiero plantearles una pregunta. Igual la lanzo para nuestros amigos y amigas de la audiencia al regresar a escucharlas a ustedes sobre esto. ¿Ajuste fiscal o pacto fiscal? ¿Una de estas o ambas? O sea, se los planteo a ustedes para ver qué opinan sobre ello. Regresamos en minutos. Seguimos platicando del estado de las finanzas públicas y los escenarios que va a asumir el próximo, o que está asumiendo ya este nuevo gobierno particularmente, y lo hablamos con Rommel Rodríguez, María Elena Rivera y José Andrés Oliva. La pregunta que formulo, y lo traía del segmento anterior, José Andrés, es ¿ajuste fiscal o pacto fiscal? Digamos, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Son o se ve uno de estos o se pueden complementar los dos elementos o son mutuamente excluyentes? ¿Cuál es su análisis? Bueno, desde el punto de vista de las finanzas públicas, ajuste significa reducir déficits, y eso se puede conseguir de dos maneras, pero también de un punto de vista integral. Sí quiero mencionar que a veces tengo mucho en la mente esta falacia de la composición. Ajá. ¿Te podemos llevar ingresos con nuevos impuestos? Sí. ¿Podemos reducir el déficit? No sabemos. ¿En qué sentido? Que necesitamos la otra pata, que son los gastos. Por eso digo falacia de la composición, porque es ingresos y gastos. Sí. Entonces, durante los últimos años, las modificaciones, aumento de los impuestos que ya estaban, nuevos impuestos se han realizado. Y el déficit fiscal no ha bajado lo que debería de haber bajado. Entonces, ha habido una falacia en el sentido de que el gasto no ha tenido dos cosas: impacto en mejorar el crecimiento o la calidad de vida de las personas, y que es demasiado grande o una carga demasiado grande para toda la economía. Entonces viene la importancia del ajuste. Si uno sube un impuesto, disminuye la actividad económica, porque hay recursos del sector privado que van al sector público. Y si aumenta el gasto, pasa lo contrario. Entonces, ajuste va de la mano en desincentivar el crecimiento, y no queremos que eso pase. Entonces lo evitamos, lo vamos como llevando hacia el futuro, y nos acumula la deuda. Y esa deuda alta manda una señal de tasa de interés alta o de incertidumbre, porque cuáles van a ser las medidas que se van a tomar después. Entonces el crecimiento tampoco sigue aumentando. Entonces es como una trampa, como un dilema o un círculo vicioso donde no trascendemos. Entonces,
tener diálogos o acercamientos por el lado de un pacto es positivo porque le da certeza al sector privado para tomar decisiones en el futuro. Pero un ajuste también es positivo porque hace que la deuda vaya descendiendo en ese aumento que va teniendo cada año. Entonces yo creo que sí se necesita ajuste, la necesidad del ajuste no se ha diluido. El Fondo Monetario habla de 2 puntos. Quizá teniendo ajustes mayores, incluso se puede reorganizar el gasto público internamente para tener mayor impacto, para ampliar esa cintura de movimiento que las finanzas públicas no dejan actuar a cualquier gobierno de turno que esté. Entonces, las dos cosas son importantes, las dos cosas se pueden complementar, pero es necesario el ajuste, la acción sin falacia de composición. Hay un asunto aquí y solo me generó esta pregunta, José, le consulto, luego voy con María Elena, es: un ajuste implica costos. Alguien va a tener que, o algunos van a tener que salir pagando un poco la implicación de esto. En el caso del estado de la economía, ¿quiénes tienen la mayor posibilidad de asumir el costo de un ajuste? O sea, ¿quiénes tienen con las mejores condiciones? Porque hay otros que probablemente estén más vulnerables o que su impacto sea más fuerte a hacer un ajuste fiscal. Sí, evidentemente la gente más necesitada no puede cargar con esto. Ahora, sí hay aspectos de varios ámbitos, o sea, cada quien que dé lo que le corresponde, pero al mismo tiempo que se haga, porque el fruto del ajuste no está hoy, está en 2 años, 3 años. Al pasar esto, la economía puede crecer y ya no estar en este círculo vicioso que también genera incertidumbre, ¿verdad? Entonces, es avanzar en lo que se ha hecho. Han habido decisiones importantes, la reforma de pensiones, algo ayudó en eso, no es suficiente, pero algo ayudó en eso. Entonces, si retrocedemos, vamos a ir para peor. O sea, hay que ir avanzando, hay que ir reduciendo el déficit fiscal, es importante. Ahora, retomo entonces esta misma pregunta generadora de este segmento, María Elena, para ustedes, ¿ajuste fiscal o pacto? ¿O puede llegarse a un equilibrio entre estas o son mutuamente excluyentes? Sí, yo no considero que sean mutuamente excluyentes. De hecho, creo conveniente, ya lo mencionaba también José Andrés, el hecho de establecer acuerdos entre sector privado y sector gubernamental sobre las medidas que se van a tomar y para dar certidumbre también sobre las medidas que se van a implementar. Pero más allá de apuntarle a una regla fiscal que nos establece la Ley de Responsabilidad Fiscal o los organismos internacionales, yo creo que si se toma un acuerdo tiene que ser con una visión muchísimo más amplia y también de buscar transformaciones verdaderas en políticas fiscales que impulsen el crecimiento y que transformen todo nuestro esquema tributario a uno progresivo, que no afecte tanto a las personas que menos tienen, porque sabemos que la mayor parte de recaudación es con el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que es al consumo y que termina afectando más a las personas que tienen menores ingresos porque ellas dedican más porcentaje de su ingreso al consumo. Por lo tanto, una mayor cantidad de lo que ellas reciben está gravado por este impuesto. Entonces, esto tiene características regresivas en nuestro sistema y en toda la política fiscal que deben de corregirse, y también debe de corregirse de manera adecuada, no solo en términos de ingresos, buscando una mayor recaudación, pero con impuestos progresivos, sino que también, como mencionábamos, con una visión integral y en términos de gastos que sean efectivos, eliminando gastos superfluos y potenciando las inversiones sociales e inversiones económicas que van a tener un beneficio en la población. Y yo creo que el tema también del sistema de pensiones necesariamente se tendrá que revisar en el mediano plazo, probablemente en este gobierno, porque existen también presiones, no solo presiones fiscales, esas quizás se aliviaron por unos años con la reforma que se hizo en el 2017. Sin embargo, hay estimaciones que probablemente no en este gobierno, pero en el siguiente gobierno nuevamente se van a tener presiones importantes por el servicio de la deuda del sistema de pensiones y por la no suficiencia que va a tener para solventar las obligaciones la cuenta de garantía solidaria. Entonces, pero actualmente también hay presiones sociales porque sabemos que hay personas que se jubilaron que eran únicamente, habían aportado al sistema de ahorro para pensiones, es decir,
administrado por las AFPs y de capitalización individual, en que la suficiencia de sus pensiones, es decir, el monto que están recibiendo, es de comparado a su ingreso, es de apenas el 20%. Entonces, hay ya presiones, hay propuestas de reforma también en la Asamblea Legislativa que pueden demandar gasto en ese sentido para apoyar, para aumentar probablemente el monto de pensiones, pero yo creo que se deben de abordar no de manera parcial y no solo solucionar a un grupo, sino verlo de forma más integral, atendiendo todos los problemas del sistema de pensiones que impactan en la cobertura, el monto de pensiones, porque si bien se implementaron algunas reformas en el 2017, estas reformas solo sobre las inversiones y la rentabilidad, estas reformas solo van a tener un efecto en el largo plazo, es decir, a la gente que ahorita está casi que empezando a cotizar, probablemente va a ver el beneficio de esta rentabilidad que se aumente, pero también la sostenibilidad misma del sistema y que debido a este componente colectivo que se creó de la cuenta de garantía solidaria, su suficiencia depende mucho de la cobertura que el sistema tenga. Y la cobertura está vinculada, o es la variable más vinculada también al mercado laboral, a la alta informalidad y a la generación de empleo decente que se necesita. Por lo tanto, creo que el sistema de pensiones es un tema nodal que está vinculado con el mercado de trabajo, con la seguridad social, con la protección presente y futura de la población, pero también con todo lo fiscal. Ok, bueno, ese es justo un ejemplo muy ilustrativo que nos dice lo conectado que se encuentra la política económica, social y la fiscal, que lo menciona María Elena. Rommel, ¿qué pensás tú? ¿Ajuste fiscal o pacto fiscal? ¿Medicina? Medicina para esta enfermedad. Bueno, considero que es de mayor amplitud, ¿verdad? Y de mayor validez y de consenso sociopolítico un pacto fiscal. Pero un pacto fiscal, como decía uno de los más importantes economistas, ¿verdad?, en nuestro país, no quiero revelar el nombre, no es nada más ni nada menos que un ajuste acordado con una perspectiva de equidad. Es decir, acá tenemos que ajustarnos todos, pero en términos equitativos, ¿quién es el que tiene que aportar más en términos tributarios, verdad? Y quién tiene que aportar en términos relativos menos, ¿verdad? Pero también desde la perspectiva del gasto, ¿quiénes necesitan más del gasto público y quiénes necesitan menos, ¿no? Entonces, considero que el pacto fiscal sí, bueno, puede incorporar aspectos y elementos, aditamentos del ajuste, pero también, como decía un elemento muy importante Andrés, este proceso de ajuste y destacar qué son las prioridades, porque no podemos concentrarnos en todo, ¿verdad? Puede ir generando lo que se conoce con el nombre de espacio fiscal para ir orientando esos recursos para atender las necesidades sociales de la población más excluida, digamos, del país, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, el pacto fiscal es un acuerdo sociopolítico, digamos, más amplio, mientras que un ajuste es una medida unidireccional que toma el Ejecutivo, ¿verdad?, para estabilizar las finanzas públicas, y lo hace de golpe, ¿verdad? O sea, el pacto fiscal tiene ese elemento que discute, ¿verdad?, que acuerda, digamos, que incluso acuerda ajuste, ¿verdad?, pero con esa perspectiva de equitativa, quién tiene, digamos, que soportar más, quién tiene que soportar menos, ¿verdad?, y con, digamos, esta visión también de soporte, digamos, de las finanzas públicas. Solamente un elemento más del pacto fiscal. Hemos tenido ya al menos un intento de pacto fiscal en el año 2010, digamos, en el periodo del presidente Funes, que fue lamentablemente una pérdida de tiempo en el marco del Consejo Económico y Social. Y lo digo porque al final no se llegó a un resultado definitivo, ¿verdad? O sea que estaban en ese momento, digamos, las fuerzas ahí representadas, que creo que no eran todas las fuerzas, digamos, que deberían de estar, pero sí, bueno, había algunas, ¿no? Y en el momento, digamos, que se abordan temas sensibles, es muy importante que haya una disposición, digamos, de parte del Ejecutivo, quien en ese momento, bueno, está representado por parte del presidente del Banco Central y ministro de Hacienda, y de los otros sectores, digamos, de no levantarse de esa mesa hasta que realmente se alcance un acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Porque si no, en nuestro entorno político, desde hace muchos años, muchas décadas, se habla de diálogo político, diálogo fiscal, ¿verdad?, consenso. Hay mesas, ¿verdad?, para el tema de la violencia, pero al final, digamos, los resultados sustanciales después del esfuerzo que se ha hecho, digamos, son muy pobres, ¿verdad? Entonces habría que ver
cómo hacemos más efectivo ese tipo de diálogo, ese tipo de consenso, digamos, de cara a la población. Es decir, Romel, ¿lo ves? El ajuste es algo más pragmático, el pacto es algo que se construye y en principio va a mediano o largo plazo para tener actores representativos de la sociedad y de la política salvadoreña, pero eso significa trabajarlo con mucho tiempo. En cambio, el ajuste, las condiciones están dadas a que se tenga que hacer. Es que la gran diferencia entre el ajuste y el pacto fiscal es que el pacto fiscal tiene, digamos, tras de sí un componente de consenso sociopolítico, ¿verdad? O al menos a eso aspira, ¿verdad? Mientras que el ajuste, que no voy a decir yo que no es pertinente o no es necesario, ¿verdad? Pero como ya decía, pueden ir componentes y aditamentos del ajuste. Cuando uno habla del pacto fiscal, un elemento muy importante del ajuste es que no tiene legitimidad, es decir, el Ejecutivo necesita contener la deuda, necesita, digamos, obtener recursos, por ejemplo, ¿verdad? Y los necesita ya, puede incrementar el IVA, ¿no? O sea, y atiende un problema de caja rápidamente, pero los efectos en la equidad pueden ser nocivos para la población. O sea, estoy dando un ejemplo extremo, ¿verdad? Sí, sí. Pero mientras que en el marco de un pacto fiscal, en el marco de un consenso, digamos, y se va dando este diálogo, es prácticamente un ejercicio delicado de ingeniería política. Por eso es que es muy importante que quienes presidan ese pacto, ¿verdad?, en este proceso de ingeniería política sean actores de peso, digamos, que tengan legitimidad de cara a la población y que realmente quien lidere el barco, como ahora que ya es electo como presidente, es el señor Nayib Bukele, ¿verdad?, que cuenta, por lo que muestran las estadísticas, muestran todos los índices de popularidad, ¿verdad?, el capital político para liderarlo, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco de elementos de carácter de política económica y condiciones salariales. ¿Qué tipo de políticas en materia económica y condición salarial son aspectos claves que debe trabajar este gobierno? Volvemos en minutos. Último bloque de esta plática, de este programa que lo hemos dedicado para hablar de las apuestas económicas y de la política fiscal. De entrada, el agradecimiento a José Andrés Oliva, economista de FUSADES, a Marilena Rivera, economista de Fundaungo, y a Romel Rodríguez, economista de Funde, por habernos acompañado todo el programa y tener este análisis y esta lectura. Y solo este es, espero yo, que sea solo el primero de varios paneles que vamos a tener en el transcurso del tiempo para analizarles a ustedes de las decisiones políticas y económicas. José Andrés quería reaccionar un poco sobre el tema fiscal, de la política fiscal o pacto fiscal y ajuste fiscal, y luego pues lanzo la última pregunta en materia de actividad económica. Sí, cómo no. Retomando el asunto, es importante que la política fiscal ayude a que la gente salga de la pobreza, en definitiva y en conclusión. Ahora, eso se logra con gasto público eficiente y focalizado. Si no tenemos información, no lo podemos conseguir. Si no tenemos recursos, tampoco lo podemos conseguir. Ahora, eso se traduce en una política fiscal en el sentido del término progresivo, porque al hacer un análisis de ingresos y gastos, no solo desde el punto de vista de un solo impuesto, sino que de todo, la política fiscal en estos momentos sí resulta progresiva. O sea que la distribución del ingreso después de la política fiscal es más equitativa, pero no reduce tanto la pobreza. O sea, el punto importante de tener un impacto suficiente y eficaz en programas sociales que sean duraderos a la persona y que lo saque de la pobreza es una parte que es donde cierra la pinza, que es donde no termina este punto de ajustarse. Y hay que tener eso presente en el proceso de ajuste, y se puede, y otros países lo han logrado. Desde el punto de vista de la reforma de pensiones, si es cierto que otros gobiernos o más adelante el gasto público subiría en pensiones, también la situación antes de la reforma era peor. O sea, el gasto público que las pensiones hubieran absorbido era más alto. Y sí quiero decir que en cuanto al mercado laboral formal es los que reciben las pensiones, y si el gasto público se concentra en este segmento del mercado laboral, se traduce en una regresividad de la política fiscal, porque es de los renglones más regresivos que hay, incluso más que el IVA. Entonces, es interesante conocer esto para que las políticas que se hagan tomen en cuenta esto, ¿verdad? O sea, por eso es importante que no sea el sector público en que encargue con los trabajadores formales o la pensión de los trabajadores formales. Es la gente que no tiene acceso al mercado laboral. O sea, es la gente más pobre la que necesita la ayuda.
no este segmento que ha tenido trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí lo quería mencionar como telón de fondo a tener en cuenta. Y también la palabra renegociar la deuda es un poco escurridiza. O sea, tener un bono para pagar otro bono es importante. Ahora, los pactos que hay en la amortización de la deuda, una señal que pone nerviosos los mercados es: los voy a cambiar. Entonces, eso es una cosa muy delicada porque genera nerviosismo, hay más dificultad en colocar bonos, más tasa de interés, menos espacio fiscal, etcétera, etcétera. Ok, bueno, teniendo entonces esa apreciación, planteo la última interrogante para este segmento y empezaría con María Elena. Uno de los temas es para la actividad económica o que las políticas económicas deriven en una actividad económica constante, con crecimiento, pero a la vez un tema de distribución también de las riquezas y ganancias que esto genera. Se habla sobre el tema de la inversión. María Elena, desde su perspectiva, ¿este gobierno debe de promover más la inversión pública o el énfasis debe ir más en generar inversión privada y inversión extranjera directa? No sé si lo estoy poniendo a dos extremos, pero o hay un punto intermedio de combinación de estos, o es más inversión pública o promover más inversión extranjera directa y inversión de carácter privado. Sí, no, y en efecto, como mencionaba, creo que no están en tensión y creo que se debe de promover tanto la inversión pública como la inversión privada, pero incluso la inversión extranjera directa, pero como ya lo había mencionado, creo que tiene que analizarse bien cuál es el modelo de promoción de inversión que voy a implementar, que no sea un modelo que termine erosionando la base fiscal que se tiene en el país y que sea únicamente a base de incentivos fiscales que yo quiera atraer esta inversión, porque por mejorar una parte puedo empeorar la otra. Entonces yo creo que no están en tensión y ciertamente es necesario impulsar y promover ambos tipos, la inversión pública y la inversión privada, con miras y orientación al crecimiento y al desarrollo de largo plazo y con los impactos y beneficios en empleos decentes y en desarrollo para la población. Como también retomando un poco el elemento del tema de pensiones, sí, yo creo que es necesario avanzar a una reforma integral del sistema de pensiones, tomando en cuenta precisamente la cobertura y tomando en cuenta la mayoría de la población que está por fuera del sistema de pensiones, que es el 75% de la población económicamente activa, para los cuales tienen que pensarse probablemente otros esquemas diferentes al que se tiene con el sistema de pensiones actual, contributivo, que depende generalmente de la cotización del empleador y del empleado, por lo cual resulta muy restrictivo también para los autoempleados, la mayoría que se encuentran en la informalidad, tener cobertura de este sistema. Y es importante también hacerlo a la luz de la ventana de oportunidad demográfica que poco a poco se nos va cerrando en el país. Sabemos que estamos todavía en el periodo donde la mayoría de la población se encuentra en una edad potencialmente activa, es decir, que puede generar ingresos para su subsistencia, pero sabemos que poco a poco nos vamos acercando a un envejecimiento poblacional donde las personas adultas mayores ya no van a ser el 10%, sino que el 20% de la población en el 2050, y al compararlo con las personas en edad potencialmente activa, que son las que están entre 15 y 60 años, y las personas menores de edad van a ser en unos 50 años el grupo de mayor peso en la pirámide poblacional. Y con esta situación de la seguridad social que tenemos, ciertamente hay que abrir un espacio para poder aumentar el gasto que se hace en protección social, porque vamos a tener una vejez desprotegida y con un riesgo de pobreza bastante alto. Ok, muy bien. En ese caso, escucharte, Rommel, sobre esto. La estrategia del nuevo gobierno pasa por mayor flujo de su inversión pública, de su gasto público en áreas estratégicas, o más bien lo enfatizamos al sector privado y la inversión privada, que esto puede derivar pues en mejores condiciones de la economía, crecimiento económico y mayor gasto. ¿Cómo lo valora? Definitivamente que para que haya un detonante de crecimiento en el país deben de confluir ambas inversiones, ¿no? Tener un rol muy importante la inversión extranjera directa radicada en el país, ¿verdad? O la nueva que pueda venir, ¿verdad?
pero también ir generando las condiciones y el espacio fiscal, ¿verdad?, para que haya una inversión pública y una inversión pública de calidad. Considero que no deberían de verse de manera excluyente, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de la inversión extranjera directa, sí hay que decir que una buena parte, digamos, de la política de fomento al crecimiento que se ha dado por parte de los gobiernos, los últimos gobiernos, independientemente del signo político, ha sido basado fundamentalmente en incentivos tributarios a la inversión, lo cual es una prerrogativa de los gobiernos. O sea, los gobiernos que necesitan, digamos, atraer inversión extranjera directa y basan eso sobre la base de incentivos, lo pueden hacer, digamos, es una soberanía que tienen ellos, ¿verdad? Sin embargo, los resultados que se han notado es que han erosionado mucho la base imponible, como lo destacaba María Elena, ¿verdad? Y bueno, ante eso, bueno, algunos han dejado ese esquema de incentivos y otros han pasado a lo que se ha hablado acá un poco del tema de darle seguimiento con indicadores, si realmente estos tipos de inversión generan crecimiento y empleo, ¿no? Y dependiendo de eso, se prolongan esos incentivos o se eliminan, ¿no? Entonces, creo que es importante, digamos, que se haga este análisis también, porque recordemos que parte del gasto que se hace, aunque no es precisamente el gasto de infraestructura, porque ese proviene mucho de préstamos, ¿verdad? Pero al final esos préstamos tenemos que pagar, ¿verdad? Necesitamos una política de fomento al crecimiento que esté en sintonía con una política fiscal, o sea, no pueden estar desarticuladas, porque de esta articulación, digamos, del financiamiento de la política fiscal también depende otra, que de acá hemos hablado muy poco, quizás ha hablado un poquito más María Elena, es de la política social. O sea, no podemos impulsar una política social sólida, sostenible en el largo plazo, ¿verdad?, si tenemos una política fiscal débil, ¿no? Entonces, es necesario, digamos, por decirlo así, articular crecimiento, ¿verdad?, fiscalidad y política social de una forma armónica para que, digamos, el país pueda mantenerse en buen camino, digamos, durante mucho tiempo. Cerraría entonces, José Andrés, con la última apreciación sobre esta pregunta y particularmente la última idea que Rommel mencionaba, valorarse un poco a este tipo de inversión privada o extranjera, el tema de los incentivos fiscales, es decir, qué tanto estos incentivos son favorables para lo que pretenden llevar estas inversiones, pero también desembocar en condiciones laborales y en condiciones salariales pues adecuadas y justas para los trabajadores. Sí, yo estaba pensando en varias cosas. La inversión es importante, sin inversión no hay crecimiento. Y como decía María Elena al inicio, 17% del PIB en inversión es insuficiente. Cuando nosotros vemos esta brecha de empleo que no se va cumpliendo, que la PEA va aumentando para que estas personas pudieran cotizar si tuvieran la posibilidad y no ser carga para el sector público, ronda 55,000 trabajadores cada año y son 10,000 que entran. Entonces, haciendo cálculos, miramos que se necesitan 4 puntos más de inversión. Esos 4 puntos más, ¿cómo los llenamos? Sería bueno ver también, bueno, el ahorro interno de El Salvador es bajo. Entonces, cuando uno mira ese contexto, se decanta por inversión extranjera directa, que tiene varias ventajas. Trae conocimiento que nosotros no tenemos. Y en la era de la cuarta revolución industrial, donde cada conocimiento, el del día siguiente ya envejeció los otros 2 y va todo tan rápido, tener una buena conexión de flujos de inversión extranjera directa que superen más de 1,000 millones al año. Bueno, Panamá es un héroe en estas ligas que trae 3,000 millones de dólares al año, si respaldan una tasa de crecimiento como la de Panamá, 7-6% continuamente. Entonces, conocimiento, inversión extranjera directa, eso hace al país la necesidad de mandar señales de certeza y también de potencialidad en mejor calidad humana, en el capital humano, ¿verdad? O sea, si hay personas que tengan la capacidad para tener esas habilidades, para que estas empresas, pues se podría tener entonces mejores salarios. Pero entonces vemos que es una mesa que tiene diferentes patas y tiene que tener capital humano, certeza, mejorar el clima de la delincuencia, etcétera. Y también tener muy presente que hay empresas que ya están aquí, que todos estos problemas los superan y pueden ampliar un poco más su cadena productiva y concentrarse ahí inicialmente. Ok.
Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto tenerlos a ustedes todo este programa para hacer un acercamiento a las perspectivas económicas y fiscales, y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar. Gracias, José Andrés, muy amable. No, yo lo he disfrutado mucho, les agradezco mucho a Marilena y a Rommel, amigos y colegas, que esta mañana hemos estado aquí hablando. Gracias, ¿no?, por tomar la invitación, Marilena, gracias No, también. muchísimas gracias también por la invitación y también he disfrutado bastante estar dialogando con ustedes. Rommel, gracias. Gracias por la invitación y un placer haber compartido con ustedes y también con los amigos televidentes. Bueno, muy bien, gracias por habernos acompañado, y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30, que tengan un buen inicio de semana.